Como siempre es grato recibir aquí en vivo, en estudios una vez más, a Alejandro Stepanisic. Como ustedes saben, fue presidente de ANCAP y actualmente preside el Centro de Estudios de Políticas Públicas. Alejandro, estimado, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buen día, Daniel. Un gustazo estar de nuevo contigo por acá. Muchas gracias. Vamos a recordar, porque no todos tienen por qué conocer, este nuevo think tank, como se denomina ahora, este centro de pensamiento, este centro de estudios de políticas públicas, que además me honra también formar parte. ¿De qué se trata esto, Alejandro? Se trata de una iniciativa que surgió en el 2018. Fue creado por Ernesto Talvi para generar el ámbito de los equipos técnicos de lo que después fue su campaña hacia la presidencia. Después del retiro de Ernesto de la política y después del fallecimiento de Adrián Peña, el centro estuvo un poco desnorteado y este año me encomendaron a mí reflotarlo, pero con una visión completamente distinta, ¿no? Una visión totalmente apolítica. A ver, es un movimiento político, pero no se va a transformar en un movimiento electoral político. Es un movimiento político porque en realidad estamos tratando de políticas públicas y estamos hablando de temas que son sensibles a la sociedad, así que por definición eso es político. La idea es generar un ámbito para que la gente que tiene alguna expertise, para que la gente que tiene experiencia, tiene conocimiento, tiene formación académica o formación profesional sobre ciertos temas, los aporte. Y los aporte generosamente y públicamente. Claro, claro. Y no con una correspondencia directa sobre ningún partido político en especial, en específico, sino cuando haya algo valioso para aportar, allí estará. La idea es, quienes nos pueden seguir en las redes, verán que todas las semanas, desde el mes de julio, hemos publicado un artículo sobre un tema relacionado con algún tipo de política pública. Tú estás entrevistando a los autores y a gente que ha estado colaborando con la fundación. Tenemos algunos informes económicos, pero lo importante es que cada idea, cada buena opinión que se recibe, se publica, se democratiza. No es patrimonio de un sector político, de un movimiento político. La idea es, y lo digo para fijar ideas, es que nosotros queremos tener un programa de gobierno público. Un programa de gobierno que pueda ser utilizado por cualquier sector político. Seguramente haya sectores que son más afines, haya sectores que tengan una ideología o un conjunto de valores republicanos más cercanos a nuestras propuestas que otros, pero la idea es que si una buena idea la lleva adelante a alguien y es buena para el país, que sea buena para el país, no para un sector político. Alejandro, ha pasado ya... parece que hubiera sido hace mucho, ¿no? Sin embargo, estamos hablando del fin de semana pasado, donde se da esta circunstancia de la incursión militar estadounidense a Venezuela y de los conceptos más reiterados, más mencionados por parte del propio presidente de los Estados Unidos, es el asociado al petróleo, a la reserva extraordinaria que tiene Venezuela. Allí es donde me gustaría contigo, como un experto, hoy decíamos cuando presentábamos o cuando anunciábamos tu presencia, no es que te hayas vuelto experto después de tu presidencia en ANCAP. Hace muchos años venís estudiando este tema en particular. Por lo tanto, que nos ayudes a decodificar efectivamente qué debemos entender de esta situación relacionada al petróleo. A ver, Daniel, creo que lo primero que se me viene a la mente es decir que Venezuela no es lo que era. En muchos sentidos. Y voy a hablar solamente del petróleo, además de la pérdida de institucionalidad y el régimen dictatorial que tiene al frente. Pero Venezuela, en términos de petróleo, no es lo que era. Venezuela descubrió petróleo en 1914. 20 años después que se descubrió petróleo en Estados Unidos. Venezuela fue un actor de medio pelo durante muchísimos años en el mercado internacional porque no había un mercado internacional del petróleo. Quizá después de la Segunda Guerra Mundial empezó a tener un desarrollo muy grande. Y en la crisis del petróleo de los 70 de los países árabes, lo que pasó fue que los árabes se empezaron a rebelar frente a los europeos y a algunos americanos, algunas empresas americanas que estaban en Medio Oriente. Y se empezaron a revelar diciéndole que el acuerdo que había hasta ese momento de 75% de las ganancias para la empresa y 25% para el país
era desequilibrado. En aquel momento las empresas ponían todo el riesgo. Los países árabes eran países muy pobres, eran países que no tenían ningún tipo de riqueza, que no tenían ninguna capacidad para desarrollar el mundo del petróleo, y por eso el 75-25. Claro. ¿Sí? Y entonces empezaron a hacer fuerza porque empezaron a ver que había mucho dinero, y las empresas, por no perder su posición, empezaron a ceder. Pero el golpe lo da Venezuela. No me puedo acordar ahora quién era el presidente de Venezuela, pero en el año 73 creo que fue. Uh-huh. Venezuela lideró al mundo petrolero, realmente, obligando a las empresas que trabajaban en Venezuela a pasar a tener una parte minoritaria en la industria del petróleo. Desde el 73 en adelante, lo que pasó fue que los países árabes crecieron e invirtieron bien, y lo que pasó en Venezuela fue lo contrario. Uh-huh. En la década del 80 hay una depresión brutal en los precios del petróleo, y Venezuela inicia lo que se llama la apertura petrolera. Dio marcha atrás en lo que había resuelto 10 años antes y abre el mercado petrolero venezolano a todas las empresas que quisieran. Uh-huh. Eso fue un boom, eso fue un auge. PDVSA se transformó en un actor muy relevante dentro de la OPEP, de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Una voz pesada, con su antecedente 10 años antes de que habían liderado la rebelión contra las empresas, y ahora con la posición de un productor que producía 3.5 millones de barriles por día de petróleo. Era una voz pesada, ¿sí? Y todo esto es hasta que llega el comandante Chávez. Cuando llega el comandante Chávez hay un periodo republicano, institucional, y después hay un continuo asedio a las finanzas de PDVSA y a las formas de actuar de PDVSA. Eso provocó en diciembre del 2002 una gran rebelión adentro de Venezuela, liderada por los partidos de la oposición y por todas las planas profesionales y gerenciales de PDVSA, que iniciaron lo que se conoce como la huelga petrolera. La huelga petrolera básicamente fue cortarle el suministro de dinero al gobierno venezolano. ¿Cómo terminó eso? Muy mal, muy mal. El gobierno de Chávez en aquel momento despidió a 15.000, 18.000 empleados, uh-huh. ¿Sí? La mitad de la plantilla de PDVSA, y con eso se fue gran parte de la experticia profesional, gran parte del conocimiento técnico y las competencias profesionales que habían en PDVSA. Y se inició una época en la cual, estoy hablando del año 2003, febrero del 2003 creo que fue esto, se inició una época en donde, especialmente la industria petrolera de Venezuela, se caracterizó por tres grandes cosas que la distinguían. Uno, la pérdida de competencias profesionales. Dos, el fuerte desaliento a la inversión extranjera, porque empezó una etapa de nacionalizaciones parciales y de expropiaciones impuestas, en la cual el gobierno de Venezuela decretó que el 60% de cualquier empresa petrolera pasaba a ser propiedad de PDVSA, pero el riesgo y la operación continúa siendo de los privados. Y el tema era si te gusta bien y si no también. Y ahí una veintena de empresas se fueron del país. Y el tercer aspecto, que para mí es el más delicado, el más relevante, y es la tentación que caen los gobiernos, incluso el nuestro en la época previa a la crisis de ANCAP, es el gobierno se empezó a apoderar de la caja de PDVSA. El Estado venezolano dependía de PDVSA. A partir del 2007-2008, el Estado venezolano pasó a ser PDVSA. Uh-huh, uh-huh. A tal punto, perdóname que redondeo esto, claro. Daniel, a tal punto de que en el 2007-2008 PDVSA empezó a generar subsidiarias. Y algunas de las más notables subsidiarias eran PDVSA Alimentos, PDVSA Agro, PDVSA Industria. PDVSA Alimentos era subsistencia, Daniel. Claro. Capaz que los más jóvenes no reconocen, pero era subsistencias. Claro. Y PDVSA Agro era una empresa que plantaba desde papas hasta remolachas, pasando por maíz, pasando por lo que sea. Uh-huh, uh-huh. Y después PDVSA Industria era el brazo ejecutor
del gobierno venezolano en industrias de cualquier especie, no necesariamente vinculadas al petróleo. Sí. Qué interesante que pusiste Y lo otro que hay ahí es la petrodiplomacia, ¿no? También, empieza la petrodiplomacia. Exactamente. Bueno, que ahí vamos a llegar porque eventualmente las connotaciones locales tienen que ver con eso también, ¿no? Con la petrodiplomacia. Ahora bien, me gustaría por lo menos hacerte preguntas bien generales de lo que se está mencionando por estas horas, ¿no? O sea, lo primero, y antes, no mencionaste algo que me parece relevante, creo, desde mi absoluta ignorancia de estos temas, y es que no fue acompañado de esto por un acondicionamiento de su infraestructura. No. O sea, se fue deteriorando el aparato. Exactamente. Por eso dije, por eso arranqué, Venezuela ya no es lo que era. Ahí va. ¿No? De aquel jugador brutal que había en el mercado internacional del petróleo en los 70, ¿tá? Con el renombre que agarró PDVSA en el mercado del petróleo. Y con todo esto que yo estoy contando, con la falta de competencia técnica, echaron a todos los gerentes, todos los ingenieros, todos los profesionales, todos los jefes. Descabezan PDVSA, lo descabezan. En consecuencia también eso tiene impacto sobre la propia infraestructura. Exacto. Lo otro es el tema de esta nacionalización. ¿Qué ocurrió con la nacionalización? Le decían, Daniel, mirá, esta mesa es tuya, a partir de mañana el 40% de la mesa es tuya, el 60% es mío, y vos tenés que manejar la mesa, la tenés que limpiar, la tenés que acondicionar, la tenés que mantener, tenés que poner las inversiones, y yo me quedo con el 60% de las ganancias. ¿No? Imagínate qué desaliento a la inversión. No, es y después, cuando PDVSA empezó a destinar su caja, sus recursos, que tenían que ser destinados a la reinversión en infraestructura, en tecnología, en exploración de petróleo, cuando esa caja se empieza a destinar para otras acciones del gobierno, acciones muy populistas, por cierto, y a la petrodiplomacia, y bueno, y ahí fue el acabose. Entonces, hoy lo que tenemos es una industria petrolera en Venezuela perdida, destruida, colapsada. Correcto. Sigue siendo, de todas maneras, una de las reservas más importantes del mundo. Sí, es una de las reservas más importantes del mundo. La Agencia de Información de Energía de Estados Unidos la toma los valores de la OPEP. Hay algunos, no tengo forma de verificarlo ni de criticarlo, pero hay algunos que entienden que la OPEP solamente utiliza las declaraciones de los países y no tienen reservas probadas, certificadas por terceros en forma independiente. Entonces hay ahí un concepto del factor de recuperación del petróleo que está en las cuencas o en los yacimientos, que habría sido dictado por decreto por Chávez en determinado momento, y eso incrementó las reservas. Si las reservas de petróleo de Venezuela son 300.000 millones de barriles, como se informa administrativamente, o si son 80.000 millones de barriles, como algunos técnicos sugieren, mira, la conclusión es la misma. Son igual de relevantes, son igual de importantes, pero no son imprescindibles para el desarrollo del mundo. Ese punto que te lo escuché en Desayunos Informales me parece sumamente relevante. O sea, vos decís que con esta enorme capacidad que tiene en sus yacimientos, no es relevante para el mundo petrolero y para el mundo económico. Mira, las 10, según la misma escala, según la misma fuente de información, los 10 países que tienen más reservas de petróleo aseguran petróleo por los próximos 42 años. Solamente los 10 primeros. ¿Tá? Y ninguno tiene menos de 100.000 millones de barriles de reservas. ¿Tá? O sea, son 42 años de petróleo para los primeros 10. Si Venezuela, tuviera 300.000 millones de barriles de reservas, eso equivale a 8 años de autonomía para todo el consumo del mundo. Son 8 en 42 y 42 son los primeros 10. Claro. ¿Y por qué entonces? Porque naturalmente lo que quedó de las comparecencias públicas del presidente Trump fue su interés en el petróleo venezolano. Lo vamos a administrar, es algo que le correspondía a Estados Unidos y nos vamos a apropiar nuevamente de eso. Eso es lo que dice el discurso de Trump. Y además, lisa y llanamente dice, Estados Unidos tomará el control de estas enormes reservas petroleras, y además ya está anunciando que están desembarcando en estas horas las empresas estadounidenses encargadas de la producción. Mira, Daniel, a veces las declaraciones públicas
es como el tero, ¿no? Apuntan para un lado y en realidad, tienen intenciones sobre otro. Hay 3 libros que a mí me partieron la cabeza, me rompieron la cabeza para entender lo que pasa en Venezuela. Uno es el libro de Daniel Yergin, The Price, que fue un premio Pulitzer en su momento, que es la historia del petróleo, y hay un capítulo muy extenso destinado a Venezuela y es brutal. Otro es el libro Los secretos de la valija, del periodista argentino Hugo Elconada Mon, claro, que desenmascara la trama atrás de esa petrodiplomacia que hablaba hace un rato. Y hay un tercer libro de un escritor uruguayo, un periodista uruguayo, Martín Natalevich, que se llama Petrodiplomacia, claro, justamente, claro, que son los negocios de la petrodiplomacia vinculados a Uruguay. Es la parte de la petrodiplomacia vinculada a Uruguay. Es como que son 3 libros que se tienen que leer en cascada. Uno es la historia genérica, otro es la petrodiplomacia en general y la trama alrededor de las valijas de dinero. Y el tercero, el de Martín Natalevich, es un libro que aplica a Uruguay. ¿Y por qué es importante entenderlo? Eso, porque además estuviste al frente de la principal empresa energética de Uruguay, ¿no? Porque en la época del 2006-2007, en la que yo era gerente de negocios en Argentina, y nosotros teníamos una empresa muy deficitaria en Argentina, uno de los contactos principales de ANCAP con PDVSA era el interés de ANCAP de venderle las estaciones de servicio en Argentina. ¿Por qué? Porque PDVSA tenía como objetivo construir lo que ellos llamaron, y lo construyeron después, y lo despilfarraron y lo liquidaron, se llamaba Petroamérica. Era una gran petrolera con los colores de Venezuela que tapara todo el mapa de los países de Latinoamérica. Ellos querían tener estaciones PDVSur en todo el cono sur, Petrocaribe, otro color, pero todo bajo la órbita de Petroamérica. ¿Cómo hacían eso? Con ofertas muy generosas de crudo. Y fue lo que pasó en Uruguay. Uruguay, ANCAP en particular, entró en una crisis muy grande por el mal uso de la generación de recursos de esa caja que PDVSA nos facilitó. Pero en otros países, las empresas petroleras sucumbieron frente a PDVSA. O sea, PDVSA logró el objetivo de comprar el alma a muchas empresas, especialmente en el Caribe. ¿Cómo hizo con Uruguay? Fácil. ANCAP, te ofrezco que el 25% de tus compras de crudo que me hagas a mí, te lo financio. Son a precio internacional, ningún descuento, nada raro. Pero te lo financio a 15 años con 2 años de gracia y al 2% de interés. Entonces imagínate, en la competencia, cuando ANCAP evalúa la compra de crudo, entre otras cosas, las cuestiones comerciales y financieras impactan mucho. Entonces, ANCAP empezó a comprar crudo venezolano en tenders competitivos, ¿no? En licitaciones públicas, pero las condiciones que ofrecía PDVSA eran muy, muy buenas. ¿Qué empezó a ocurrir? Que cada vez que vos comprás un cargamento de crudo, el 25% no lo pagás. Sí. Y se va acumulando, y se va acumulando, y se va acumulando, y se va acumulando. Y tu caja, tu cuenta corriente en el banco, va creciendo. Pero en realidad es una deuda comercial que tú tenés que pagar. Pero como es a tan largo plazo, ¿no? Los uruguayos que estamos tan acostumbrados al cortoplacismo, tenemos esa enfermedad del cortoplacismo, 15 años es mucha, son 3 gobiernos, 15 años lo va a pagar Magoya. Entonces me gasto la plata ahora. Y eso fue lo que pasó en Uruguay. ¿Cuál es la diferencia entre ANCAP y otras empresas como ENAP, como Petropar, por ejemplo? Que el Estado uruguayo salió y dijo, basta, paguemos la deuda a PDVSA, capitalicemos a ANCAP. Pero Petropar se fundió. Y una de las cosas, y te lo digo porque fui testigo de aquel momento, una de las cosas que más embroncó a los venezolanos, estoy hablando por el 2012, fue que ANCAP osara decir, te vamos a pagar anticipadamente la deuda que tenemos. Vamos a cancelar la deuda porque está tomando
un ribete incontrolable. Sí, y los venezolanos decían, no, pero la idea es que se torne incontrolable para el país. Claro. ¿Cómo me van a pagar anticipadamente? Y así fue. ¿Y cuál es la situación hoy, Alejandro, de ese punto? ¿Con referencia a qué? Por referencia, por ejemplo, a ese intercambio comercial, o sea... No, es nulo. Hoy ANCAP y Uruguay no tienen prácticamente no tienen, una parte es debida a los embargos internacionales, pero aparte porque no hay crudo suficiente en Venezuela para exportar. Venezuela, yo te decía, en la época del apogeo en la OPEP, llegó a producir 3.5, 3.7 millones de barriles por día. Sí. Hoy está alrededor de 800.000 barriles por día. Ajá. Volvemos al punto anterior. Las razones de Estados Unidos para haber puesto el foco en el petróleo venezolano. Yo creo, Daniel, que como bien explica el libro de Daniel Yergin sobre la historia del petróleo, todo es geopolítica. Ajá. Y todo es geopolítica. Y en realidad, los números justifican la cantidad de petróleo venezolano en el mercado mundial, fuera de Venezuela, no es relevante. Claro, allí también se incluyó, hablando de geopolítica y hablando de estrategia, se entiende que al ser Venezuela un productor de petróleo o un exportador de petróleo a China, es una buena forma de tener una reacción en este mundo bipolar prácticamente, de tener una reacción y de, no digo asfixiar a China, pero sí condicionarla. Yo creo que eso aplica más que nada a Cuba. Ajá. Yo creo que eso aplica más que nada a Cuba, más que a China o a Rusia. Bien. Yo creo que para Rusia, y es una opinión muy personal, y es un tema casi que de intuitivo, Daniel, no tengo suficiente información como para decir esto es cierto, pero a mí me da la impresión de que a Rusia, a China y a Irán, Estados Unidos le dicen, acá no. In my backyard, no. Claro. Acá no. Y a Cuba le dijo, se te acabó la fiesta. Se te acabó la fiesta. Cuba está importando petróleo desde México también, pero en México rigen otras reglas de juego. Hay otra institucionalidad y hay otros intereses mucho más sofisticados y mucho más complejos que los que se destruyeron ya en Venezuela. Venezuela era una canilla abierta para Cuba. Claro. Bueno, de hecho, la intervención cubana, la invasión, la verdadera invasión que hay en Venezuela no es de Estados Unidos. Estados Unidos puso tropas unas horas y las sacó. Por más que ahora Trump diga lo que diga, no hay una invasión, no hay una intervención en el gobierno venezolano. Pero de Cuba sí. Y yo creo que esto es una gran advertencia a Cuba de, bueno, si tú dependés del poderío económico del petróleo venezolano, ya no. Ya no hay disponibilidad libre de ese petróleo para Cuba. Bien, tenemos un par de minutos más. Alejandro, me gustaría detenerme en lo que también ha resurgido como un debate nacional y es esta serie de prospecciones sísmicas buscando encontrar petróleo. ¿Está bien definido así? Sí, es eso, ¿no? Es eso. Y obviamente esto ha generado reacciones, repercusiones. ¿Qué estás observando allí? Yo lo que estoy observando es un peligroso silencio de las autoridades nacionales, porque el país se juega muchísimo. A ver, si nosotros vamos por las declaraciones de Trump, que ya creo haber justificado, me parece que es como el tero, está cantando en un lado distinto donde está el nido. Si vamos por las declaraciones del Trump o los argumentos que se usan en el mundo, el petróleo sigue siendo muy importante y es una riqueza demasiado importante para los países. ¿Por qué no lo sería para Uruguay? El petróleo va a seguir siendo necesario en los próximos, te dije recién, los 10 países con más reservas aseguran reservas por los próximos 42 años de consumo de todo el mundo. La transición energética está peleando contra la realidad. Cuanto más criptomoneda haya, cuanto más inteligencia artificial haya, más energía se necesita. Entonces, el crecimiento, la presión sobre la oferta energética es cada vez más grande. Entonces, vos no podés desechar las fuentes tradicionales. Lo que sí va a ocurrir es que las fuentes tradicionales, léase petróleo y gas natural, van a empezar a seleccionarse de fuentes cada vez más sostenibles. Y Uruguay es una de las posibles fuentes sostenibles, como lo es Noruega o como lo es Emiratos Árabes. Emiratos Árabes y Noruega tienen, por cada barril que producen, barril equivalente de petróleo y gas que producen,
emiten a la atmósfera 7 kilos de CO2. En Canadá o en Venezuela, arriba de 30. En Vaca Muerta, en Argentina, se está tratando de bajar de 20. O sea, el tema de las emisiones, como yo digo en mis charlas, para mí hay 3 principios éticos alrededor de la transición energética. La aditividad de las fuentes, todas las fuentes que vengan son bienvenidas, que compitan entre ellas. La neutralidad tecnológica, o sea, no me impongas que la transición energética va a ser usando el producto que justo tú fabricás. Va a ser cualquier tecnología. Puede ser eólica, puede ser nuclear, puede ser petróleo, puede ser lo que sea, siempre y cuando sea sustentable. Y la tercera es la singularidad. Cada región tiene su transición energética. Y Uruguay es un país líder, pero claro, no tenemos industria y somos solamente 3 millones de habitantes. ¿Por qué el país se va a cercenar la posibilidad de un impacto de crecimiento y desarrollo con la industria petrolera si Uruguay asegura las más altas exigencias en materia ambiental y de emisión de CO2? Me imagino que no estás de acuerdo entonces con esa cuestión de decir, ¿por qué si ya alcanzamos a prácticamente el 100% de energías renovables tenemos que insistir con esta búsqueda cuando en realidad el tema lo tenemos bastante resuelto? Porque alcanzamos el 100% de la generación eléctrica, no de las energías. No de las energías. A ver, la energía eléctrica representa menos de la 1/5 parte del consumo de energía final en el mundo. Y toda la energía que se consume en el mundo tiene como fuente principal toda la energía. Las formas de energía que consumís son distintas, pero las fuentes primarias, 80% provienen del mundo fósil. Y hace 30 años también provenían del mundo fósil 80%. El crecimiento de la economía, el crecimiento de la demanda energética, la disrupción tecnológica que supone la inteligencia artificial, la computación cuántica que se está por venir, las criptomonedas, exigen aún más energía. Y si en los últimos 10 años el consumo de energía en el mundo aumentó 15 o 17% y solo el 40% fue aportado por energías renovables, en los últimos 10 años, que son los últimos 10 años de mayor impacto, y si el 80% del origen de la energía es fósil, hay que ser mucho más pragmático. Va a haber petróleo para rato. Tiene que ser petróleo cada vez más sustentable. Muchas gracias, Alejandro. Al contrario, Daniel, un gusto.